Bienvenidos de nuevo a la Academia de Artesanía Chopo. Hoy os hemos preparado un proyecto para que descubráis 4 técnicas de decoración de madera. Los materiales que vamos a utilizar van a ser para la técnica del decoupage, la cola de decoupage y un papel de arroz que nos guste. Con el stencil utilizaremos nuestra pasta fina blanca. Como no, en el craquelador vamos a necesitar el craquelador y 2 tonos de americana a vuestra preferencia, y también utilizaremos el Vintage Effect Wash. El mueblecito que vamos a decorar va a ser este, por eso van a ser 4 técnicas de decoración sobre madera, y lo primero que vamos a hacer es retirar los cajones y darle una capa de Vintage Effect Wash. El elemento que vamos a decorar es esta mini cajonera, que también podéis encontrarla en nuestra web. Os vamos a dejar las referencias abajo en la cajetilla. Los cajones los vamos a reservar para hacer las 4 técnicas decorativas, y vamos a empezar por la estructura para darle un toque y que también nos combine con nuestras decoraciones. En este caso vamos a aplicarle una capa de Vintage Effect Wash para darle un toque de color, un efecto vintage, y también para acabar de proteger un poco la madera. Ya veréis qué efecto más chulo. Para aplicar el Vintage Effect Wash es muy fácil. Con una paletina vamos a aplicar el producto. En este caso las patitas las voy a reservar, así que ahora voy a ponerle un poquito de cinta para no mancharlas. Aplicamos el producto y luego con un paño retiraremos el sobrante. Pero como os digo, si queréis reservar una zona es mejor ponerle un poquito de cinta, ya que las patitas las voy a dejar tal cual. Y ahora con un paño vamos a retirar el exceso, y en verdad también vamos a igualar el tono con un paño que tengamos de algodón. Mirad qué chulada. Súper importante seguir siempre las vetas de la madera, que aunque parezca que no tiene hacia abajo, y si las respetáis os va a quedar muchísimo más chulo el efecto vintage. Vamos a acabar la estructura. Vamos a terminar la estructura entera, os enseñamos cómo ha quedado y seguimos con los efectos decorativos. La primera técnica decorativa va a ser el decoupage, pero previamente, utilizando la misma base que hemos utilizado para la estructura, vamos a aplicársela al cajón. Así vamos a intentar igualar los cajones con nuestras técnicas decorativas para crear un conjunto perfecto. Vamos a aplicarle primero, igual que en la estructura, una base muy fina, y en este caso solo vamos a aplicarle una capa, y en la estructura hemos aplicado 2. Para aplicar capas con el Vintage Effect Wash simplemente aplicamos una capa, retiramos el exceso, dejamos secar un poco y podemos repetir ese proceso tantas veces como necesitemos, subir el tono. Ya tenemos la base del cajón perfecta para empezar con la técnica del decoupage. Para esta técnica lo que vamos a hacer es aplicar una capa súper fina y suave con nuestra cola de decoupage, sin dejar grumitos, pero dejando una capa muy fina de producto. Así. Con el dedito vamos a quitar el exceso en los laterales, ya que solo vamos a hacer el frontal del cajón. Y ahora con un papel que os guste, en este caso vamos a acabar de usar este que hemos usado en otro vídeo, vamos a aplicarlo y nos vamos a ayudar de un plastiquito para dejarlo uniforme. Lima de uñas vamos a retirar el contorno para dejarlo justo a la medida del cajón. Vamos frotando
Como veis, el corte con esta técnica es perfecta. Vamos a dejarlo secar antes de aplicarle el barniz para proteger nuestro proyecto. Para la siguiente técnica decorativa vamos a utilizar la técnica del craquelado y para ello necesitamos dos tonos. En este caso vamos a utilizar un marrón para que quede a conjunto y un toque rosita. El primer paso para hacer un craquelado es pintar la base del tono que queréis que quede debajo, es decir, el color de la grieta. El primer color que pintemos va a ser ese tono, el de la grieta, así que en este caso, como va a predominar el marrón en todo el mueblecito, lo voy a dejar por la parte de fuera, pero también podríais hacerlo a la inversa. Aplicamos una capa de color súper fina. Este tono me encanta y este tono exactamente de decorar es el tono DA251 y se llama melocotón. Ya tenemos seca la primera capa y ahora vamos a aplicarle a modo de sándwich el craquelado, es decir, una capa de color, el craquelador y otra capa. Abrimos el craquelador y para que nos craquele bien es súper importante no removerlo demasiado con el pincel, es decir, coger y hacer una capa súper generosa de producto. Cogemos el craquelador y empezamos a aplicarlo. Como veis, no lo remuevo demasiado, simplemente lo voy extendiendo con cuidado. Si es un proyecto más grande, podéis escoger hacer solo un trocito de craquelado. Ahora tenemos que dejarlo secar. Ya tenemos la capa seca y ahora vamos a aplicarle la segunda capa de pintura, súper importante, igual que el craquelador, no hay que removerlo demasiado. Lo aplico, ni tampoco hacer segundas capas. Ya veréis que aplicando, ya que la americana seca súper rápido, empezará a agrietar a la vez que va secando. Y así queda el efecto craquelado. Como veis, ha craquelado justo en la dirección que hemos hecho las pinceladas. Si las hubiéramos hecho para abajo, nos hubiera hecho otro tipo de craquelado. Ahora vamos a hacer un falso envejecido. Para ello vamos a utilizar una vela y vamos a utilizar 3 tonos. Como antes, el que quede de arriba es el que más va a predominar, así que en este caso dejaremos igual el marrón. En este caso voy a aplicarle una capa igual que antes de este tono melocotón por toda la superficie. Va a ser el primer tono. Y dejamos secar. Una vez seco, con una vela lo que vamos a hacer es hacerle unas líneas y aplicarle el segundo tono. Vamos a aplicarle el segundo tono, en este caso va a ser el color naranja, ya que en esta técnica vamos a aplicar 3 tonos. Y antes de aplicarle el último tono, volvemos a repetir el proceso con la vela. Y volvemos a aplicar el último tono. Una vez ya tenemos todas las capas secas, lo revisamos bien y con una lijita vamos a pasarle muy suave por encima
para quitar las reservas que hemos hecho con la vela. Ya lo tenemos completamente lijado y mirar qué chulo el efecto que hace. Y si os fijáis, se consiguen ver los 3 colores. Es una idea súper chula para hacer un efecto de capado. Y por último vamos a darle un efecto con stencil con nuestra pasta fina blanca. Igual que en estos últimos 2 pasos, primero vamos a pintar la base y en este caso vamos a seguir con este tono melocotón para seguir un poco la línea de diseño y que nos encajen los 4 cajoncitos y nos quede precioso. Vamos a dejar secar esta capa y aplicamos nuestra pasta fina blanca. Y ahora con nuestra pasta fina blanca vamos a añadir justo en la parte de arriba y vamos a ir lanzándolo hacia abajo, quitando poco a poco el exceso y cubriendo todo el stencil, con cuidado de que no se os mueva para que se os quede súper bien fijado. De arriba hacia abajo. Retiramos y vamos a dejarlo secar. Como veis, este tono blanco descuadraría un poco en nuestra cajonera. Lo que vamos a hacer para ello, ya lo tenemos seco, mirar qué relieve más perfecto ha quedado. Realmente con stencil queda ideal esta pasta fina blanca. Os dejamos todos los enlaces abajo en la cajetilla. Vamos a aplicarle la capa de Vintage Effect Wash. A modo de teñir un poco la pasta. Pero que se nos siga viendo un poco el color de abajo. Quitamos el exceso. Y repetiremos el proceso hasta dejar al gusto el color y tapar un poco las vetas. Y este es el resultado final después de 3 capas de Vintage Effect Wash. Y para finalizar, no olvidéis ponerle una capa de barniz para proteger vuestro proyecto. Y para embellecer nuestro mueblecito vamos a pintar estos embellecedores con la multisuperficie. Vamos a añadirle un toque marrón, vamos a darle una capa súper fina de la multisuperficie para crear una capa. Vamos a dejar secar y luego seguramente le hagamos un toque de dorado. Vamos a terminar de pintar estos embellecedores y os enseñamos el resultado final. Y así ha quedado de bonita nuestra cajonera. La verdad es que ha quedado un efecto súper bonito en cada uno de los cajones. Si os ha gustado la idea y os ha inspirado, dejarle un like y nos vemos muy pronto con nuevos videotutoriales. Por cierto, dejar en la cajetilla qué técnica os ha gustado más.